Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio agradecer a Rafael, dar un saludo a Julián también de mi parte y a Tegrus por la invitación y por supuesto a Geñera. Y bueno, intentar hacer breve un estudio que estamos terminándolo de realizar. Yo leí la tesis en el 2000 y la hice sobre vertido de residuos, vertederos. Y casualmente este estudio acaba orientando lo que es el aprovechamiento energético en lo que hoy día se podría llamar un biovertedero o un bioreactor en definitiva. Mi vinculación está en la universidad, en la investigación. Mediante Revisma pues se conectan diferentes profesionales de diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin darle mucha importancia a mi persona, que ahí tenéis mis datos, comienzo a comentaros que esta ponencia va a intentar dar unas pinceladas sobre un estudio que está a vuestra disposición, puesto que bueno, no hay nada más que pedirlo a través de Tegrus. A mí personalmente fue financiado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente, y está orientado a la planificación más que a un tratamiento concreto o más que a una tecnología determinada de aprovechamiento de biomasa. Lo que intenta es orientar la planificación en zonas alejadas de los núcleos centralizados de gestión actual, ¿no? Zonas rurales, zonas apartadas, zonas en este caso de parque natural, donde aparece la figura del parque natural, Ese es un poco el marco de la ponencia, ¿no? Con lo cual es un estudio muy amplio que lógicamente en este poquito tiempo es imposible, pero intento dar las ideas principales y bueno, y a vuestra disposición estoy para el resto, a través de correo electrónico, contacto o lo que fuera, En principio, cuando se habla de gestión integral de biomasa, todos conocemos lo que es la biomasa, no hace falta nombrarla, pero sí es importante matizar que biomasa en planificación, desde un punto de vista ambiental, sobre todo en lo que es un entorno natural, de parque natural, debe ser una biomasa de aprovechamiento de todo lo que se descompone, y ahí entra todo, aprovechamiento térmico o no térmico. En definitiva, es ese aprovechamiento de la descomposición de la materia orgánica, y como tal, materia orgánica, hay muchos tipos de materia orgánica, y dentro de estas zonas rurales encontramos muchos orígenes de la materia orgánica, Entonces, en este caso se hace un estudio mediante análisis de ciclo de vida, que yo creo que es una herramienta que conocemos, en donde se analiza la planificación de todas las fases de la gestión, no solamente del tratamiento, sino de lo que genera el almacenamiento, la recogida, el propio transporte, el tratamiento que se elija, el transporte y el vertido de la materia orgánica que se produzca en este entorno geográfico. Entonces, bueno, principalmente desde un punto de vista ambiental, si no se mide todo lo que son estas fases, pues realmente no se hace un estudio de planificación, sino que se hace un estudio orientado a una economía determinada, Entonces, en este sentido, el estudio se realizó de todas las fases de gestión de la materia orgánica, de gestión integral, y va buscando unos beneficios ambientales y unos beneficios socioeconómicos, Ahí aparece uno muy importante en zonas de parques naturales, en zonas rurales, sobre todo de parques naturales, que es el tema de la biomasa forestal. El problema de los incendios, principalmente producido, bueno, por muchísimas causas, pero desde luego una de las causas que los agravan más es la ausencia de gestión del residuo forestal. El residuo forestal, pues, no está ni cuantificado en muchos parques naturales, no se sabe qué cantidad de biomasa forestal producen esos lugares, Con lo cual, pues eso es un camino que hay que recorrer, Entonces, una gestión integral de la biomasa, del residuo forestal, va a evitar, evidentemente, va
a evitar emisiones producidas por incendios, además de la pérdida que eso genera, ¿no? En este caso, en este parque natural, que ahora hablaremos exactamente dónde está localizado, o en esta zona rural, se analizó como biomasa y como conjunto de biomasa todas estas que vienen circuladas aquí. El producido por el residuo forestal, el residuo agrícola o la biomasa agrícola, no orientada al cultivo energético, sino lo que es la biomasa agrícola que se produce en la agricultura, el residuo ganadero, el residuo de la industria ganadera, incluso de la industria agroalimentaria, y el residuo urbano. Es decir, que lo que se hace es que una zona geográfica se considera biomasa un residuo urbano orgánico y un residuo forestal. Esos dos conceptos son cantidades de biomasa. Esa es la planificación y este es el marco de la planificación. Es decir, no se planifica la biomasa forestal, se planifica la biomasa orgánica que produce esa zona geográfica. Sobre todo porque los beneficios de esa gestión o esa planificación están orientados claramente mediante el análisis del ciclo de vida hacia una mejora ambiental de ese entorno. ¿Vale? Entonces esto lo remarco porque es importante, ¿no? Es decir, de alguna manera este tipo de gestión está diciendo que los residuos orgánicos de los municipios que pertenecen a ese parque natural deben de ser separados en origen y deben de ser tratados junto con la biomasa ganadera, forestal, etcétera, ¿vale? Lo cual va en contra un poco de lo que actualmente se hace con los residuos orgánicos urbanos. Lo mismo se hace con los lodos de depuración, es otra masa orgánica de degradación y en términos energéticos que parece que genera, pues tiene esas pautas de celebración, lo que es el aprovechamiento energético, pues los lodos de depuradoras tienen capacidad de generación energética, al igual que el orgánico urbano, dependiendo del tipo de tratamiento aerobio, anaerobio conocido en lo que son los principios básicos, ¿no? Bien, a partir de ahí, dependiendo de cómo mezcles tú estos residuos, esas características que tienen, pues aparece una formulación, o te aparece una pastilla, o te aparece una mezcla óptima para un tipo de tratamiento. Es decir, todos estos tipos de residuos tienen su fórmula estequiométrica, su fórmula química, y la mezcla de estos tipos de residuos tendrá su formulación. Y en base a esa formulación, pues es conocido la mayor o la menor capacidad de generación energética, de metano, de producción de biomasa estabilizada, etcétera. Es decir, se puede aprovechar un residuo orgánico urbano junto con un residuo forestal como herramienta de materia prima. Entonces un poco esta es el estudio que se realiza, ¿no? Entonces para eso pues se hace una planificación, se hace una cuantificación de estas biomasas que ligeramente esbozado, se estudian las características de estas biomasas, es decir, sus fórmulas estequiométricas, su composición, su granulometría, etcétera, 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 y sobre todo se realiza un estudio importante de localización, es decir, dónde están en este entorno natural, en este parque natural, dónde están en este parque natural localizadas las biomasas, porque una vez localizadas hay que extraerlas, sacarlas, se dice en residuo forestal, la saca, extraerla, almacenarla, transportarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber dónde están y qué situación tienen, ¿no? Y por otra parte determinar una metodología de gestión que esté basada principalmente en el transporte y en la mezcla de biomasas de orígenes distintos, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio se analizó en concreto, bueno, el estudio está hecho para el Parque Natural de Grazalema, que es un parque que está en la provincia de Málaga y Cádiz, en la zona sur, una extensión bastante grande, 47.000 hectáreas, y bueno, y en principio pues hay una población que quizá no lleguéis a apreciarla, ¿no?, de núcleos de población o habitantes que están dentro del parque, pues aproximadamente de 76.000, ¿no? Núcleos de población que están distribuidos y demás, ¿no? Bueno, lo que sería un entorno
un entorno de parque natural. Bien, entonces el estudio consistía precisamente en cuál es la planificación o qué tipo de planificación o qué plan director de gestión de residuos o de biomasa se le ofrece a este plan, a este parque natural, para su aprovechamiento energético, en este caso. Bien, los orígenes de residuos que se consideraron, vuelvo a repetir, son los domésticos urbanos, referente a la materia orgánica, los de la industria agroalimentaria, los lodos de depuración, los residuos ganaderos producidos, los residuos forestales y agrícolas, y los residuos que hacen referencia a la depuración de agua, el lodo de depuración, que es un problema que se encuentra en estas zonas un poco descentralizadas, que es el vertido directo de las aguas fecales a los ríos y demás, ¿no? Bien, a partir de esa estimación, evaluación y cuantificación de materia, de biomasa, se sectorizó el parque, se realizó un estudio técnico y de dimensionamiento de las instalaciones que iban a albergar esa diferente tipología y cantidades de biomasa, y se evaluó las inversiones necesarias para llevar a cabo esa planificación, ¿vale? Esto es lo que está a vuestra disposición cuando lo queráis referente al Parque Natural de Grazalema, porque es imposible que os dé resultados en este breve tiempo, ¿no? Pero si a alguno le interesa, pues aquí está un poco marcados los objetivos de este estudio, Bien, en principio, pues un estudio de idoneidad, de localización de ubicación de instalaciones previo, en donde se cogió el parque natural. En principio se definió las zonas que son excluyentes, que están excluidas, porque en este caso son zonas de reserva, con lo cual ahí no existe planificación, ahí no hay que cuantificar nada, puesto que no hay actuación posible. Lógicamente, estos tipos de estudios están muy enganchados a los que son los de ordenamiento del parque, Después de este estudio, bueno, se excluyeron otra serie de áreas que hacían referencia a la paisajística, a la zona de vulnerabilidad por interés paisajístico, donde tampoco se consideraba zonas de actuación, de ubicación de instalaciones, todo lo que son vías pecuarias, todo lo que son zonas de alta permeabilidad, porque cualquier tipo de instalación que almacene, trate, vierta biomasa, pues lógicamente tiene una lixiviabilidad y necesita unas condiciones idóneas de ubicación en cuanto a permeabilidad. En el tema de los vertederos, pues está claro y está ya marcado en el Real Decreto este último, 1481. Ahí aparece como indicador la permeabilidad como criterio de ubicación de instalaciones de aprovechamiento de cualquier tipo de biomasa, ¿no? Y bueno, una superposición de todos estos criterios excluyentes de ubicación. Entonces queda lógicamente una zona donde los niveles de acogida son muy bajas, que son las zonas rojas, y aquellas donde los niveles de acogida de instalaciones pues es más alta. Es decir, este parque natural producirá la cantidad de biomasa que sea en cualquier lugar, pero la instalación debe de estar colocada en la zona que no está marcada, por llamarlo de alguna manera. Esto es súper importante, este tipo de estudio, porque aunque parece una estupidez, la ubicación de la instalación te delimita claramente cuáles son los costes de transporte. Y los costes de transporte, ya más o menos lo que está en cualquier tipo de residuo, son los que marcan la economía de la gestión integral de un residuo, ¿no? Con lo cual, los modelos de localización hay que hacer un esfuerzo importante, definirlos correctamente, porque son los que te marcan la economía de la gestión, ¿no?, de la biomasa, ¿no? Después se realizó, bueno, os presento un poco la cuantificación de biomasa de origen urbano. Se hizo una caracterización del residuo producido en los núcleos urbanos que correspondían al parque. Esa caracterización, pues se tomaron aproximadamente unos 200 kilos al mes, se separó la materia, se estudió la fórmula que tienen, estequiométrica del residuo, y la densidad de poder calorífico, etcétera, 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 de los distintos municipios que existían. Vuelvo a repetir que
lógicamente, este tipo de planificación, donde estamos diciendo que un origen de planificación o de un origen de aprovechamiento es la materia orgánica urbana, requiere una recogida selectiva orientada hacia esa dirección. Situación que en muchos lugares, y sobre todo, bueno, en concreto en este parque no existe, hay otro tipo de separación, ¿eh? Entonces, claro, hay un cambio, y también es verdad que hay una economía que hace referencia a la gestión del residuo ese urbano, que tú estás inyectándola o pasándola a una gestión de residuo de biomasa, ¿eh? Se cambian un poco los conceptos. Lo que sí está claro que desde un término de tecnología, la biomasa urbana puede ser interesante en cuanto a mezcla con otras biomasas para la producción de una determinada estabilización energética o de cualquier otro tipo de material de estabilización de suelo, ¿no? Entonces es una materia que necesita, además el estudio habla de biomasa y materia orgánica es biomasa, ¿no? Bien. La biomasa forestal, aquí aparece un estudio también fuerte, en donde hay que hacer pues las correspondientes rutas de los parques para identificar qué tipo de biomasa forestal hay, en qué zonas, ¿eh? No producen todas las tipologías de foresta la misma cantidad de biomasa, qué densidad existe de esa biomasa y qué capacidades tiene de extracción esa biomasa, es decir, qué vialidad tiene la ruta, ¿eh? Es de mayor o menor vialidad, ¿eh? Qué pendiente, hacia dónde cae la pendiente correspondiente de la biomasa que estamos localizando, ¿eh? Es decir, una serie de características que tienen que ver con la gestión integral, en concreto con la saca de biomasa, que tiene que ver con la emisión, porque depende de cómo tú hagas esa saca, vas a producir mayor o menor emisión, mayor o menor contaminación, ¿eh? Y esas características hay que definirlas, ¿no? Bueno, y para definirla hay que echarle mucho tiempo porque hay que visitar las pendientes, visitar y realizar una metodología que pondere unas biomasas con respecto a otras, ¿eh? Incluso siendo de la misma tipología, ¿eh? Que las pondere en función de la localización de esa biomasa dentro del parque, ¿eh? Bien, pues se realizó todos estos estudios y aparecen, pues bueno, un mapa resumen un poco que identificaba todas las zonas de biomasa posibles, forestales, y la calidad de las entradas de saca, las pendientes que tenían estas biomasas, etcétera, etcétera. Entonces pues aparece un estudio de rutas, un estudio de localización que está orientado hacia la localización de biomasas, cada una está punteada y luego hay unas tablas que caracterizan esa biomasa en cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en base a esta localización de estas biomasas forestales, se ubican zonas de almacenamiento. Primer instalación de interés para el aprovechamiento energético de la biomasa de una zona de parque, el almacenamiento de la biomasa que es aprovechable, ¿no? Entonces un poco este plano y este estudio lo que indica es la instalación de almacenamiento, que en este caso se llamó de nivel 1, en el sentido en que ahí no se hacía tratamiento, sino que lo que se hacía es buscar puntos de encuentro para la economía del transporte, como estaciones de transferencia, Bien, este plano indica lo mismo, donde se ven los lugares de origen de biomasa, donde se ven los lugares de almacenamiento de esa biomasa y donde se ven las rutas y la calidad de las rutas de sacar esta biomasa. Ahí están identificadas con puntos y estos planos derivan en tablas y en datos y números, ¿no? Bueno, luego lógicamente pues si hemos hecho un plano de vulnerabilidad, pues vamos a ver cómo están estas instalaciones colocadas con respecto a este plano de vulnerabilidad. Es decir, ¿son lugares óptimos o no son lugares óptimos, ¿no? Y bueno, pues ahí hay unas estructuras metodológicas de volver otra vez hacia atrás para reubicar lugares, etcétera, etcétera, ¿no? En base a los estudios de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, se hace lo mismo lógicamente con todas las biomasas que estamos considerando. La ganadera, pues se visita todos los lugares donde se genera biomasa ganadera, qué tipología de biomasa ganadera, qué tipología de animal existe, qué tipología
qué cantidad de biomasa produce, qué instalaciones tienen sistemas de recogida de esa biomasa, qué tipo de ganadería está localizada o qué tipo de ganadería es extensiva, etcétera. Se detecta que lógicamente es un sector que está parado. Es decir, para recoger la biomasa producida por las instalaciones ganaderas, lo primero que habría que hacer es instalaciones ganaderas que tuviesen sistemas de recogida de biomasa, situación que el ganadero pues ni se le pasa por la cabeza, puesto que el ganadero no pertenece a una estructura de gestión de biomasa, sino que pertenece a su propia empresa de ganadería, ¿no? Entonces, estos cambios es necesario reorientarlos para que quien produce biomasa ofrezca la biomasa para poder aprovechar la biomasa, ¿no? Y eso mismo en los parques naturales le ocurre al ganadero como al alcalde del pueblo que tiene monte público, que es que no entiende ni que tenga biomasa de alguna manera, ¿no? No sabe ni cuánta tiene, ni cómo sacarla, ni lo que tiene que hacer con ella, ¿no? En fin, además hay unos costes, lógicamente, de todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿los tiene que soportar el ganadero? ¿Lo tiene que soportar el ayuntamiento? ¿Quién soporta estos costes, ¿no? Ahí está la planificación. Con los residuos urbanos lo hemos conseguido organizar, o medianamente organizar, ¿no? Y con los inertes pues estamos en ello, ¿no? Bueno, puntos de biomasa forestal, caracterización de esos puntos, de cantidades, etcétera, 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 y localización. Bien, en base a la cuantificación de biomasa forestal, biomasa ganadera, biomasa urbana orgánica, lodos de depuración, industria agroalimentaria, pues se sectoriza. Se producen unos puntos de sectorización, unos lugares donde empiezan a situarse las zonas donde más biomasa hay, donde más biomasa aparece, ¿no? Esas zonas son importantes puesto que nos van a marcar dónde van a estar las instalaciones, principalmente de finales, es decir, las instalaciones de tratamiento de toda esa biomasa, Y bueno, este es el estudio que se realiza de sectorización, y bueno, se van zonificando, se van estudiando cantidades que se producen de biomasa en cada uno de estos lugares, para optimizar dónde está la gravedad de la producción de biomasa. Se le van dando tonalidades en función de la riqueza de aprovechamiento que tienen, por la mezcla de biomasa que pueda existir ahí. Y en base a eso, pues aparecen, bueno, sectorizaciones, son planos de sectorización, y empiezan a aparecer los planos que hacen referencia a cuáles son las instalaciones de almacenamiento, cuáles son las instalaciones de transferencia y cuáles son las instalaciones finales. Entonces, aquí aparecen instalaciones finales, que se les define como instalaciones de nivel 2, donde existe un aprovechamiento energético de esa biomasa en función de la mezcla de biomasas que llega ahí, lógicamente, y de las cantidades. Y instalaciones de nivel 1, que son instalaciones donde no existe tratamiento, donde lo que hay es optimización de costes de transporte, ¿vale? Localización, bueno, y ese es el plano que estáis viendo. Entonces se van viendo los enganches de las instalaciones de almacenamiento de nivel 1 con los de almacenamiento nivel 2. Se estudian los costes de transporte y especialmente se estudian, mediante los análisis de los ciclos de vida, los costes ambientales que produce esta planificación, por la ubicación que hemos determinado, ¿no? Y se va modelizando todo esto, lógicamente. Bien, aquí ya un resumen particular, un poco de algunos costes de gestión, algunos costes de aprovechamiento en cada uno de los niveles. Esto ya es más particular de este plan, Aquí vienen cantidades que ahora mismo no tienen importancia de biomasa que entra en cada una de las instalaciones que se definen, Es decir, en la zona de Ronda, que quizás sea una ciudad que conozcáis, de nombre al menos, pues ahí aparece una instalación. Esa instalación es una instalación final en concreto, porque la recuerdo que es final, y en esa instalación entran por unas cantidades determinadas. Con respecto a la biomasa forestal no entra nada, no entra ese sector. La instalación final no va a llevar biomasa forestal, con lo cual el tratamiento pues lógicamente tiene otra connotación.
tiene otra orientación, ¿no? Sin embargo, sí entra mucha biomasa ganadera, es quizás la zona donde más cantidad de biomasa ganadera entra, y entra bastante biomasa urbana. Luego ya te está diciendo un poco, por la tipología de biomasa que está entrando ahí, qué tipo de tratamiento está orientado. Vamos a aprovechar energéticamente, puesto que tenemos capacidad para la digestión, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Vamos a orientar en términos de combustión, porque tenemos en esta instalación más orientación hacia allá, y se va jugando con esta. Bueno, estos son unos datos quizá para entretener, que he puesto aquí abajo, que es un poquito, que serían los costes en esta zona que un poco desconocemos, incluso yo ahora mismo, los costes que tienen este tipo de gestión. Sabemos que estamos pagando una cantidad por tonelada tratada de urbano, y lo que esta planificación está orientando es que la planificación de la biomasa en zonas rurales geográficas como planificación directora, es decir, como plan director de biomasa para su aprovechamiento energético, tiene unos costes por tonelada pues que están ahí, según el tipo de instalación, pues aparecen con estos datos. Bueno, aquí simplemente para que sepáis que detrás de toda esta planificación hay un aprovechamiento energético, puesto que la biomasa va orientado hacia eso, y bueno, y según la instalación, pues qué capacidad de aprovechamiento energético tiene, según la mezcla de biomasa que se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta como así como dato concluyente, un poco económico, ¿no? Sin darle mucha importancia tampoco al nivel en el que estamos, pues ahí aparece que es importante indicar que en 20 años se consigue neutralizar los costes de inversión de implantación y explotación únicamente del primer año. Eso da una magnitud. Es decir, la energía que se puede conseguir mediante la gestión de la biomasa de una manera integral, no particular, en esa zona de parque natural, con los condicionantes físicos que existen y geográficos, en 20 años solamente cubrirían los gastos de inversión del primer año de todas las instalaciones que hay que colocar. Con lo cual los siguientes años, pues lógicamente los tienen que estar respaldados por las tasas o por el coste. ¿Que quién lo paga? Pues ahí aparece todo lo que son las figuras de planificación, etcétera, etcétera. Lo paga el ganadero, el ciudadano, el ayuntamiento, puesto que es parque público, es foresta suya, es residuo suyo, lo paga la entidad de ayuntamiento en el sentido que son los lodos de depuración suyos, etcétera, ¿no? Eso está, pues, eso no está ni mucho menos planificado, entre otras cosas porque yo creo que hay algún otro parque natural o zona natural en donde se haya hecho este tipo de estudio en España. O sea, hay muy poquito, ¿no? Entonces es casi nuevo el mezclar en planificación estas tipologías de biomasa, ¿no? Y hacerlas particulares como si fuera un plan de ordenación de ese parque, ¿no? Bien, siendo los costes de explotación en los 2 años a 20 asumibles por la tarificación y por los beneficios ambientales, esto es importante señalarlo, es decir, estamos tarificando el residuo, los beneficios ambientales de la gestión del residuo municipal actualmente, pues no sabemos cuáles son, o a lo mejor algunos sí, pero los beneficios ambientales de la gestión de la biomasa de zonas naturales están claros que son evidentes, ¿no? Sobre todo porque estamos llamando parque natural, es decir, estamos protegiendo ese lugar, con lo cual estamos obligados, no es que por lógica, ¿no? o por criterio de definición, ¿no? Y bueno, y estas eran un poco las ideas más importantes que he intentado meter en esta media hora, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro un poco el estudio de lo que consiste, en qué está, y está a vuestra disposición, a través de personal. Bueno, estamos acabándolo, pero es un documento público, puesto que fue financiado por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Medio Ambiente, con lo cual, en cualquier caso, no es así, ¿no? Muchas gracias.